Biografía y obra. Los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, cuyos nombres traduciremos al castellano como Jacobo y Guillermo Grimm, nacieron en Hanau, dentro del estado de Hesse, en las respectivas fechas 4 de enero de 1785 y 24 de febrero de 1786. La muerte de su padre en 1796 empobreció a la familia y afectó a los hermanos durante años. Mejor dicho, afectó a los tres hermanos Grimm. El tercero, Ludwig, fue pintor y grabador. No tardaron en hacerse notar por sus talentos, tenacidad, rigor y curiosidad en Jacobo, dotes artísticos y urbanidad en Guillermo. A los 20 años de edad, Jacobo trabajaba como bibliotecario y Guillermo como secretario de la biblioteca. Estudiaron en la Universidad de Marburgo, donde comenzaron la tarea de investigar la historia antigua de la literatura y el idioma alemán, incluidos los cuentos populares. Fueron filólogos, mitólogos, investigadores culturales, lexicógrafos y escritores alemanes que coleccionaron y publicaron juntos folclore y libros durante el siglo XIX. Están entre los primeros y más conocidos coleccionistas de cuentos, ya que popularizaron los conocidos cuentos El Príncipe Rana, Hansel y Gretel. Hay traducciones donde son llamados Juanito y Margarita, Rapunzel, La Bella Durmiente, etc. Fueron profesores universitarios en Kassel en 1829 y 1837 respectivamente, siendo profesores de la Universidad de Gotinga. Los despidieron en 1837 por protestar contra el rey Ernesto Augusto I de Hannover. Al año siguiente fueron invitados por Federico IV de Prusia a Berlín, donde ejercieron como profesores en la Universidad de Humboldt. Tras las revoluciones de 1848, Jacobo fue miembro del Parlamento de Frankfurt. Los hermanos Grimm establecieron una metodología para coleccionar y registrar por escrito historias populares que se convirtió en la base de los estudios del folclore. Entre la primera edición de 1812-1815 y la séptima y última de 1857, los Grimm revisaron su colección numerosas veces y la aumentaron de 157 a más de 200 cuentos. La aparición de los cuentos de los hermanos debe ser explicada partiendo de dos hechos importantes en la intelectualidad alemana del siglo XIX. El romanticismo, el cual durante el siglo XVIII había revivido el interés por la tradición de los cuentos orales y, dentro de él, el movimiento conocido como Grupo de Heidelberg y, por otro lado, el nacimiento de la llamada Escuela Histórica fundada por Savigny. Aunque ambos hechos parten de uno solo, el principio de que partía Savigny, éste afirmaba que un proceso histórico no debe creerse producto de la actividad consciente de un individuo, sino que hay que considerarlo como un organismo dotado de vida propia y que se desarrolla en virtud de fuerzas que trascienden la razón. Este principio, en todo caso, no es más que la idea de los románticos en cuanto a que la historia tiene de irracional, de misterioso y primitivo. Dos amigos de los Grimm, los románticos Clemens Brentano y Achmin von Arnim, ponen manos a la obra y preparan la edición de una antología de poemas antiguos destinados a los niños. El cuerno maravilloso del muchacho en 1806. Los hermanos Grimm comienzan a recopilar y a elaborar los cuentos de la tradición oral de Kassel. Fue, justamente, de una mujer proveniente de una familia de hugonotes, de quien obtuvieron gran parte de las historias recogidas en su libro Cuentos para la infancia y el hogar, 2 volúmenes publicados en 1812 y 1815.
La colección fue ampliada en 1857 y se conoce popularmente como Cuento de Hadas de los Hermanos Grimm. Estos cuentos en realidad no buscaban ser dirigidos a los niños. El título Cuentos de la infancia y del hogar indican la procedencia y el carácter de la materia, no su destino. Jacobo Grimm fue explícito. El libro no está escrito para niños, aunque si les gusta, tanto mejor. No hubiera puesto tanto ánimo en componerlo de no haber creído que las personas más graves y cargadas de años podían considerarlo importante desde el punto de vista de la poesía, de la mitología y de la historia. En relación a la aparición del primer volumen en 1812, los autores definieron su proceder de la siguiente manera: no hemos añadido nada de nuestra cosecha, ni hemos intentado embellecer ninguna situación o rasgo de la tradición, sino que nos hemos esforzado en reproducir su contenido tal como nos ha sido transmitido. La expresión es nuestra, huelga decirlo, así como la exposición de cada detalle, pero procurando siempre conservar todas las particularidades observadas. Las repeticiones de frases, rasgos y transiciones deben considerarse como fórmulas épicas que se repiten de suyo cada vez que se pulsa la tecla correspondiente. Sin embargo, debido a la censura de la época, los hermanos debieron suavizar los relatos originales, los cuales ya habían sufrido cambios con el tiempo. Ejemplo de esto es que en Hansel y Gretel cambiaron a la madre por una madrastra, ya que el abandono de niños en el bosque no cabía dentro de los estándares de maternidad de aquella época. Pero los hermanos se encargaron de mantener lo más inmaculado posible cada cuento, los cuales fueron transmitidos por personas conocidas, especialmente miembros de la familia de Werner von Haxthausen, y aquí disculpen mi mal alemán. Una parte de ellos, los del segundo volumen, se deben a una mujer de una aldea cercana a Kassel, con más de 50 años de edad, la cual estaba dotada de una prodigiosa memoria, recitando los cuentos 2 veces, una vez libremente y en tono normal, la segunda despacio para dar tiempo a que su oyente pudiera transcribirlos con toda fidelidad. Repetía siempre las mismas palabras, procurando corregirse a sí misma cuando cometía algún error, por pequeño que éste fuera. La combinación de fidelidad a la materia y la elaboración poética queda así perfectamente definida desde un principio. La unidad, el tono y el estilo, que resalta en todos los cuentos, siendo estos de tan diversas procedencias, es un claro indicio de que la actitud de los autores ante la materia que les venía a las manos estaba muy lejos de ser pasiva. La tradición oral proporciona no solo el volumen mayor del material, sino, en particular, el tono y el estilo. Los Grimm pusieron especial empeño en mantenerse fieles a la originalidad y belleza de la lengua popular. No se propusieron crear, sino reproducir las creaciones del pueblo y restablecer sus modos expresivos allí donde estos habían sido modificados por la tradición literaria. Las modificaciones introducidas son exteriores y accidentales. Raras veces refunden los cuentos, aunque en algunas ocasiones modifican su extensión, abreviándolos o completándolos. Eliminan detalles chocantes, como también suprimen las moralejas, apropiadas solo cuando el cuento es considerado como un apólogo destinado al aleccionamiento o a la edificación moral. Asimismo, eliminan los elementos extraños que se han introducido a la tradición popular en forma de referencias concretas a personas o lugares.